Amén. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra fiesta de primicias? El 19 de enero. Entonces usted empiece a prepararse. De gala vamos a venir porque venimos a una fiesta. Y usted empiece a preparar también con lo que hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. Y el mensaje de hoy es: honra a Jehová con tus primicias y serán llenos tus graneros. Vamos a repetir otra vez: honra a Jehová con tus primicias y serán llenos tus graneros. ¿Sabe? Dios es primero en todo, en todo. Dios es primero en nuestra área emocional. Y si tenemos a alguien, al novio, al esposo, antes que Dios, vamos a pasar por algunas pruebas, porque Dios tiene que tomar la posición siempre de primer lugar. Amén. No se extrañe, porque así pasa. A veces uno en el emocional, uno o pone un hijo, o pone al esposo, o pone al novio o algo, pero Dios es el primer lugar. Y a veces uno dice: ¿y por qué paso tanto esta prueba en mis sentimientos, en mis emociones? Porque hay alguien ocupando un lugar que no merece, que no es su lugar, porque el único lugar es Dios, el primer lugar. Dios quiere el primer lugar hasta en los estudios, que dependamos de Él, no de la inteligencia, de la sabiduría, del talento que podamos tener. Dios nos quiere en el primer lugar. En nuestra familia Dios quiere el primer lugar. En nuestras finanzas Dios quiere el primer lugar. Pero porque puede ser fácil que yo le diga: pero Dios es mi primer lugar. Pero hay algo que va a demostrar, que va a evidenciar que Dios es mi primer lugar en todo. Amén. Amén. ¿Estamos listos para conocer esto? Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestros graneros sean llenos? ¿Cuántos quieren que sus graneros sean llenos? ¿Será que a la mitad, un 10%, o quieren llenos? Porque dice la palabra, dice: y tus graneros serán llenos. O sea, no dice a la mitad. Y hay otra palabra que dice que van a rebosar, o sea, que se van a salir y se van a tumbar. ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a irnos a cómo, antes de poder leer esta escritura, dice el mensaje de hoy se llama honra. Vamos a centrarnos en la palabra honra. Y honra dice que ¿qué es? ¿Cómo podemos honrar a Dios? Vamos a hacer la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos honrarlo? Fíjese que la palabra honra, le voy a decir qué es. Honrar es apreciar, considerar algo precioso, algo valioso, tener una reverencia, algo más alto y algo digno. Pero vamos a centrarnos en la palabra valorar. Diga valorar. Honra es valorar. Honra es valorar. Diga valorar. Vamos a la escritura en Proverbios 3, 9, 10. Y así nos dice la palabra. Vamos a leerlo todos y dice: honra a Jehová. Cambiémosle la palabra honra y pongámosle valora a Jehová. Diga valora a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a dejar aquí la cita y dice: honra a Jehová, valora a Jehová, tenlo por alto, tenlo por lo más precioso, por lo más estimado, lo más alto. Eso es honrar. Y nos dice la palabra: valora a Jehová, honra a Jehová. ¿Con qué? ¿Con qué hay que honrar a Dios? Con mis bienes, con todos tus bienes, con las primicias de tus frutos. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que celebrar la fiesta de primicias. Y es necesario, hasta los chiquitos, los que tenemos hijos, enseñémosles a nuestros hijos que a Dios se le da lo primero y que ellos puedan traer una ofrenda hoy acá.
Ese desfile que hacen los niños acá es algo simbólico. Es algo simbólico en la fiesta, si alguien se recuerda en la fiesta de primicias, es algo simbólico. Se dedican a los bebés que nacieron en el año anterior porque Él quiere todos esos primeros frutos. Amén. Amén. Y dice todo lo que, ¿por qué a veces no honramos? ¿Por qué a veces no honramos? Porque lamentablemente, amado hermano, en nuestra iglesia no hay una cultura de honra. Y Dios quiere que tengamos una cultura de honra. ¿Sabe dónde se da cuenta uno que no hay una cultura de honra? Cuando hablamos mal del hermano, cuando criticamos al líder, al pastor, pastora, cuando criticamos a alguien, allá no le estamos dando estima ni valor. La cultura de honra es: yo honro para arriba, yo honro para abajo, yo honro para este lado y yo honro para acá. Amén. Eso es una cultura de honra. Yo voy a honrar a mis líderes, yo voy a honrar a Dios. Él está sobre todo arriba. A mis líderes, y hay alguien, mis pastores que están arriba de mí. Yo honro a los que están a mi cargo, a los que están fuera, a los del mundo. Yo los voy a honrar también. Voy a honrar a mi jefe si no es cristiano. Amén. Entonces es necesario que nosotros tengamos una cultura de honra. Y nosotros nos vamos a empezar a preparar para ese 19 de enero. Y de una vez les digo, vamos a prepararnos de una manera poderosa. Vamos a prepararnos con ayuno. Vamos a tener 14 días de ayuno. Posiblemente sea el del 5 al 6 de enero, pero ustedes estén atentos para mayor información. ¿Cuándo vamos a iniciar ese periodo de ayuno? Que los invito a todos que lo hagamos. Todos podemos ayunar. Y Dios nos, imagínense qué dicha poder ayunar en el primer mes del año, los primeros días del año, darle siempre lo primero al Señor. Amén. Amén. Es que Dios quiere todo lo primero. Tenemos que motivarnos, esforzarnos para poder entrar en ese periodo de ayuno. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno es importante. Tenemos que practicar ese ayuno intermitente. Fíjese que yo estaba viendo que el ayuno intermitente los no creyentes lo practican, lo están practicando. Es un ayuno dentro de 14 y 16 horas de abstinencia a los alimentos. Y científicamente está comprobado que es saludable. Vamos a leer acá en la siguiente diapositiva cómo nos ayuda este ayuno. Vamos a poner la siguiente diapositiva y vamos a leer acá. Dice: expertos aseguran que ayunar entre 12 y 16 horas al día fortalece la microbiota intestinal y ayuda a perder peso, y el ayuno intermitente influye directamente en la mejora de la microbiota intestinal, fundamentalmente para incrementar las defensas y la respuesta inmunitaria del cuerpo ante procesos viríricos e infecciosos. Quiero contarle que hace más o menos como 3 meses, no tengo bien el cálculo, pero empecé a practicar esto del ayuno intermitente. Y créame, no le miento, yo siempre para estas fechas yo me tenía que enfermar para antes de Navidad. Y para la gloria de Dios he estado a la par de personas a veces con gripe o algo y no me he enfermado. Entonces sí considero, esto es verídico. Dice que, ¿y qué hace el ayuno en nuestro cuerpo? Es una pausa que le ponemos a nuestro intestino de alimentos. Y dice que por lo menos los expertos recomiendan que el ser humano tiene que ayunar por lo menos diario 12 horas. Pero yo no sé si usted ha visto personas que están comiendo 9, 10 de la noche y a las 6, 8 de la mañana ya están desayunando, ¿verdad? ¿Será que tuvieron 12 horas de ayuno? Entonces es necesario, por salud, dice que fortalece nuestro cuerpo, aumenta nuestras defensas. Yo desde niña siempre, ¿verdad? Pregúntenle a mi mamá, a mi papá, siempre me enfermaba para tiempos de frío. Cuando era pequeña yo era asmática, pero siempre me quedó eso.
de que cuando venía ya el frío yo empezaba como con gripe, fiebre, dolor de cuerpo y todo. Pero he descubierto que hoy entiendo que eso me ha ayudado mucho. Amén. Amén. Voy en ese proceso porque no es fácil, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Amén. Entonces nos vamos a preparar para eso. Vamos a prepararnos con 14 días de ayuno. Amén. Vamos a recibir la fecha de cuándo vamos a empezar ese periodo de ayuno, pero vamos a hacerlo. Los del mundo lo hacen para perder peso, o muchos lo pueden hacer para perder peso, pero nosotros lo vamos a hacer para ver manifestarse la gloria de Dios, porque hay 3 cordones que son importantes en nuestra vida cristiana, que es la oración, las primicias y el ayuno. Amén. Y con ese cordón de 3 dobleces vamos a ver la gloria de Dios, porque eso sí es cierto, las primicias hacen que la presencia de Dios y la sobrenaturalidad de Dios se manifieste. Amén. ¿Cuántos quieren ver a un Dios sobrenatural manifestarse? Queremos ver milagros, prodigios, señales, pero tenemos que hacer algo. Y vamos a entrar a ese ayuno de 14 días. Vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar para que Dios nos proteja en este 2025. Si usted está pidiendo nuevas ideas, Dios le va a dar una idea. Pacte cuando traiga su primicia, dígale: Señor, dame esa idea. Nuestro pastor nos ha enseñado que siempre pidamos por muchos ingresos económicos. Con mi esposo estamos pidiendo por esos 10 ingresos económicos. Y vamos en ese camino. Amén. Vamos en ese camino que yo sé que lo vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la forma más fácil para ver que honramos a Dios es con nuestros bienes. Si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, vamos a honrar a Dios con nuestra vida. Eso sí es algo más difícil. Pero si nosotros le damos todo a Dios, lo primero a Él, con nuestros bienes, con nuestras riquezas, vamos a poder honrar a Dios con nuestra vida. Vamos a entregarle a Dios esas áreas que nos cuestan, esas áreas que nosotros necesitamos la intervención de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en el cielo hay un movimiento de honra. Hoy, a cada momento, a cada instante, en el cielo hay un movimiento de honra. Y vamos a ir a la escritura, porque honra es esto también. Vamos a leer Apocalipsis 5, 11, 12, y dice la palabra: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Siguiente versículo, que decían a gran voz, vamos a decirlo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Honramos a Dios, le valoramos a Dios cuando nosotros le adoramos. Amén. Porque lo más hermoso que usted puede recibir de parte de Dios es un momento en su presencia. Eso no se puede comprar, eso no se puede fingir, eso solamente Él lo da. Amén. Pero dice que en el cielo hay una atmósfera de adoración, de alabanza al Rey de Reyes. Y aquí a veces nos cuesta adorar. Cuando tal vez los hermanos de alabanza están aquí, levante sus manos, postrémonos. Nos cuesta adorarle a Él. Tenemos que honrar al Señor. ¿Cuántos quieren honrarle hoy a Él? Porque dice que Él merece todo merece Él. Hay una gran multitud de millones, dice, clamando y diciendo, porque Él es digno, Él es digno. Hay un clamor día y noche diciéndole a Él, adorándole, alabándole lo que Él es. Amén. Y hay una promesa en la Biblia donde dice que los ángeles callan cuando nosotros le adoramos a Él. Cuando nosotros le adoramos a Él. Pero a veces el enemigo nos dice: no le adores porque le fallaste a Dios. No le adores porque pecaste. No le adores porque no sos digno.
O no le ores porque qué vergüenza. Me van a ver llorar, me van a ver levantar las manos o algo. Es un engaño del enemigo. Es un engaño de Satanás. Porque si nos sentimos indignos, ¿qué tenemos que hacer? Correr a Jesús. Correr a Él y decirle, Señor, perdóname. Y qué hermoso es recibir la misericordia de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso hoy a Él. Yo estoy convencida de que todos los que estamos acá es porque recibimos la gracia y la misericordia de Él. Somos producto de su gracia. Somos producto de su misericordia. ¿Qué merecemos? No lo merecemos. No merecemos nada. No merecemos nada. Pero Él, yo se lo voy a dar porque Él me perdonó. Yo le voy a dar la alabanza porque Él me sanó, porque Él me liberó, porque Él me perdonó, Él me dio. Tenemos algo por qué agradecerle al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la honra se desata lo sobrenatural de Dios. Dios hará que se aumente esa cuenta bancaria. Y tal vez hoy entras a tu banca virtual y dices, mira, 100 quetzales o 10 o 10 centavos o nada. Visualiza. Nuestro pastor nos ha enseñado y nuestra pastora nos ha enseñado ese principio de visualización. ¿Cuánto quieres ver en tu cuenta bancaria? ¿Cuánto quieres ver? No me digas. Visualiza ese número. Visualízalo. Él tiene el poder de hacerlo. Amén. Pero ¿qué nos dice el enemigo? Que no lo vamos a recibir porque no somos dignos, que no tenemos que recibirlo. Pero eso es fe. Grandes hombres de la Biblia le creyeron a Él cuando no tenían nada. No tenían ninguna posibilidad alguna de recibir algún milagro. Y esos hombres se atrevieron a creerle a Dios. Se atrevieron a creerle a Dios. ¿Sabe? Hoy en la mañana yo leía Romanos 4. Y habla de Abraham, que dice que a Abraham le fue tomado por justicia su fe. Y me tocaba grandemente mi corazón porque justicia significa que era algo que él merece, algo que nos condena o algo que nos liberta, la justicia. Y dice que Abraham recibió su fe, la fe de él le fue tomada por justicia, porque él le creyó a Dios. Él se atrevió a creerle a Dios. Él estaba descalificado en toda posibilidad que tuviera un hijo, porque él ya había entrado a una edad avanzada. Sara ya había entrado a la menopausia, no podía, no había una oportunidad. El periodo ya se le había ido a Sara. Y él recibió esa promesa. Amén. Y me tocaba grandemente mi corazón porque tu fe va a ser honrada. Dios va a honrar tu fe. Dios no te va a defraudar. Pero vamos a recibir, pero eso me tocaba mi corazón y me hacía reflexionar porque me daba duro la palabra, porque decía, o sea que tenemos lo que hemos querido tener, lo que hemos creído. Y no hemos tenido más porque no le hemos creído a Él. Amén. Entonces tu fe sí te vas a tomar por justicia, para salvarte o para condenarte, en la medida de fe que tú tengas. Y dice en ese mismo capítulo, dice que Abraham era fortalecido en la fe. Él se fortalecía en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. Debemos honrar la palabra. Debemos darle el valor que necesita la palabra de Dios en nuestra vida. No lo hagamos porque queramos saber más o porque somos más que otros o porque somos mejores que otros, no. Porque yo le voy a darle el valor a la palabra de Dios en mi vida. Amén. Y eso es ponerle el primer lugar a Dios. Ahí estoy poniendo a Dios, porque cuando yo valoro su palabra, honro su palabra, la obedezco. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero tenemos que tener cuidado. Vamos a ir a la siguiente diapositiva.
La honra desata lo sobrenatural de Dios. Amén. Y vamos a ir a Marcos 6, 4, 5. De esto tenemos que cuidarnos. Dice la palabra. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Cuando no honramos, Dios no se manifiesta. No se manifiesta lo sobrenatural. Dice que, mire, pues dice que no hizo milagros ahí, salvo por gracia, por misericordia, pura misericordia, sanó a algunos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Cuando nosotros no honramos a Dios, sí vamos a ver sanidad de algunas gripes, algún dolor de cabeza o algo, pero no vamos a ver milagros. Porque la honra atrae lo sobrenatural de Dios. Dios dice, me están honrando, me están valorizando, me están poniendo en primer lugar, soy digno para mi pueblo. Él desata su sobrenaturalidad, su presencia. ¿Y dónde suceden esos milagros? En su presencia. Usted no le dé a Dios su primicia, su diezmo, su ofrenda, solamente para que la bendiga o lo bendiga. Usted déselo porque quiere su presencia, porque desea su presencia, porque desea esos milagros en su vida. Amén. Ahí cambia nuestra perspectiva. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Porque si yo le doy a Dios porque yo quiero que me bendiga, sí, obviamente me va a bendecir, pero hay un nivel más alto que es su presencia. Donde usted vaya, ahí va a ir su presencia. El bien, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Dice el Salmo 23:6 que el bien y la misericordia le van a perseguir, lo van a seguir todos los días de su vida. Amén. Yo todas las mañanas con mi esposo declaramos esta cita, Salmo 23:6, que el bien y la misericordia nos persigan, nos sigan, nos esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Y vamos a ver el bien y su misericordia. Su misericordia sanando enfermos. Su misericordia que aquel ser querido, aquel ser amado no se pierda, no se vaya al infierno, sino que sea salvo, que reciba a Jesús en su corazón. Esa es su misericordia. Eso es más que todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús no fue honrado. No fue honrado. Yo les decía al principio que la iglesia necesita tener una cultura de honra. Tenemos que honrar. Honrar para arriba, para abajo y para los lados. Todo. Siempre honrando. Siempre honrando. Porque el que honra, se le va a honrar. Y aunque nosotros honremos y el ser humano en esta tierra no nos agradezca ni nada, hay alguien que lo vio, que es Dios. Y Dios honra a aquellos que le honran. Amén. Amén. Entonces, tenemos que honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores. No hablar de ellos mal, sino que bendecirlos, honrarlos, valorizarlos, tenerlos por alta estima. Amén. Amén. Entonces, segundo, Dios honra a quien le honra. Vamos a ir a la palabra. Proverbios 3, Dios honra a los que le honran. Proverbios 3, 9 y 10, dice su palabra. Vamos a ir todos. Honra a Jehová con tus bienes. Dijimos que bienes es posiciones, riquezas, ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí viene una acción que nosotros tenemos que hacer, que es honrar, valorar. Y aquí viene la promesa y dice, y serán llenos, diga, serán llenos tus graneros con abundancia y todos tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos queremos eso? Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Jesús, como nos hablaban los domingos pasados, pagó toda maldición en la cruz del Calvario. Lo más difícil Jesús ya lo hizo. Lo más difícil que era para Jesús era morir en una cruz, que dice la palabra en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió. ¿Y qué es redimir? Liberar. Es ser comprado, poner en libertad para nunca más ser vendido. Eso es redención. Dios lo liberó. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Si Satanás te dice no eres digno, porque sabe, alguien, estaba aprendiendo yo que dice que cuando alguien habla así de las primicias, del diezmo, de la ofrenda, es un espíritu de religiosidad. Muchos se mueven en ese espíritu de religiosidad y la pobreza es igual que la religiosidad. Es un paradigma tremendo en la mente. La pobreza está en la mente. Nosotros creemos que Él me redimió, Él me libertó de la maldición de la ley, porque la ley decía que yo tenía que ser maldito. Él me redimió de la maldición de la ley, hecho por mí. Jesús tomó mi lugar ahí. Hecho por mí maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Amén. Memorices esa palabra. Pueblo de Dios, memoricen la palabra de Dios. A veces yo hablaba esta semana con una persona y le decía, la estaba oyendo así algo, porque eso es así, cuando uno habla con alguien y empieza a hablar así negativo, yo le hice contagie a uno. Y le digo yo, mira, no hablemos así, no hables así, le decía yo, creamos en su palabra. Esta persona no lee mucho la Biblia, entonces yo le decía, lee la palabra, lee la Biblia. Porque a veces desconocemos esas promesas porque no conocemos su palabra. No leemos la palabra. Amén. Amén. Sigamos. Y dice, entonces Dios va a honrar tu fe. Cuando tú honras, así como dice la palabra en Proverbios 3:9-10, dice, tú le honras a Dios, dice, tú le estás mostrando a Él lo valioso que es para Él, para ti. Cuando tú lo honras con esas primicias, cuando tú lo honras con tu diezmo, con tu ofrenda, pero ahorita nos vamos a centrar en las primicias. Cuando tú lo honras a Él, tú le muestras a Él lo valioso que es para ti. A veces uno dice, no, yo no le voy a dar a Dios hoy. Viene el engaño, la mentira. No le estoy mostrando lo valioso que es para mí. ¿Amén? Entonces, no menospreciemos. Dios indefectiblemente va a honrar a aquellos que le honran. ¿Y qué significa esto? Que indefectiblemente es que no lo va a dejar de hacer. Él da su palabra, su promesa, que si tú le honras, Él va a llenar tus graneros. Y tus graneros se llenarán de mosto. De mosto. Van a rebosar, dice. O sea, se van a tumbar, en otras palabras, tus graneros. Tus cuentas. Hoy no tenemos graneros, todos somos del campo, ¿verdad? Para eso. Pero las cuentas bancarias, tu negocio, tu trabajo, Dios te va a dar ideas. Y una idea que venga del cielo. Amén. 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 Pero hay algo también importante, que Dios quiere que le honremos a Él, que honremos a nuestras autoridades, que honremos a nuestros padres. Hay una promesa tan grande en la Biblia, en Efesios 6:2-3, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Hay padres en sus casas que no han sido honrados. Hay padres que dieron todo por sus hijos. Se sacrificaron por sus hijos y que no han sido honrados. Y esta palabra a mí me llenaba
mi corazón y sí me quebrantaba. Porque yo le decía, Señor, perdóname si no he honrado a mi papá, a mi mamá. Y no le he tenido esa gran estima que tú me pides que yo le tenga. Porque esas 3 personas Dios nos pide que honremos. Honrarle primeramente a Él, a nuestras autoridades y a nuestros padres. ¿Cuántas veces no le honramos a nuestros padres con nuestro tiempo? Por ejemplo, mis papás, ellos no son muy dados a la tecnología y ahora estamos en una era tecnológica. Y a veces me llaman, mira, no puedo entrar a Zoom, no me puedo conectar o algo. Tuve la dicha de mi papá poder acompañarlo. Él ahorita está sacando la maestría y virtual. Y tengo la dicha de poder sentarme a la par de él. Y le digo, yo me voy a graduar, hoy soy magíster con vos, le digo, porque tuve la dicha de poder sentarme con él y poder ayudarle, porque él a veces no podía abrir una tarea, porque todos lo mandan por plataforma y le digo yo a Dios, quiero honrarlos más a ellos. Y le pedí esta mañana y le decía yo a él, dame para poder honrarlos. Dame para poder honrarlos. A veces venían pensamientos en mi mente que decía yo, pero es que ellos también económicamente están estables o algo. Pero Dios nos pide honrarlos a ellos. Y ese es un engaño de Satanás, porque le compartía a mi papá, mi esposo, que su papá, para la gloria de Dios, él es económicamente estable. Y él sentía no poder honrarlo, o sea, no le hace falta nada. Y Dios le hablaba que sí tenía que honrar. Y él me compartía ese momento porque me decía, una vez pudo juntar ese dinero y le dijo, papá, aquí está. Dijo, me lo va a tirar por la cara o saber qué va a hacer mi papá. Pero dice que él se le derramaban sus lágrimas y le decía, gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Entonces, les comparto esto porque Dios nos pide honrar a nuestros padres. Y si hoy los honramos, que Dios nos dé más para honrarlos. Que Dios nos dé más para honrarlos a ellos. Amén. Démosle la gloria al Señor. Y este año yo le decía al Señor, no estaba trabajando. Este año volví a trabajar y algo que yo le daba gracias al Señor era que yo le daba algo a mi mamá, pero no le daba como cuando trabajaba. Entonces, hoy puedo decirles que le puedo dar más a mi mamá. Y a mi papá igual, pero a mi papá le tengo que comprar cosas a veces porque él, a veces le doy el dinero y lo hace para otro lado o algo, pero a él a veces le honro de otra manera o a veces con dinero. Entonces, honremos a nuestros padres. Hijos, honremos a nuestros padres. Honrémoslos. Dios les va a hablar de qué manera. Dios les va a hablar. Y Dios les va a decir, pero algo que yo aprendí aquí es que si a Dios, ¿con qué le honramos? Con riquezas y con bienes. Entonces, ¿cómo quiere Dios que también honremos a nuestros padres? Con riquezas y bienes. La palabra de Dios es así es clara. A nuestras autoridades no tenemos que honrarles con riquezas y con bienes. Amén. 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 Y el tercer punto es, vamos a leer la siguiente diapositiva. Dios pide honra. Dios clama honra. Dios clama honra. Malaquías 1:6, vamos a ir a la palabra y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo su padre. ¿Dónde está mi honra? Hoy nos dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Así dice la palabra. Si el hijo honra al padre, Dios se mueve por principios, patrones y posiciones. ¿Sí? Aquí habla del hijo al padre. ¿Sí? Solamente el hijo le puede decir papá a su padre. Si tú dices que él es tu padre, que él es tu papá, tu Abba padre, dice, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dios está pidiendo su honra.
Dios no está diciendo tal vez si quieres o no quieres. ¿Dónde está mi honra? Si Dios estuvo en los momentos más difíciles contigo, si Dios te sanó, Dios te liberó, Dios estuvo ahí cuando tú estuviste llorando, tu Padre estuvo ahí, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está su honra? Y dice, si yo soy, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Señor, aprendía yo que la palabra Señor es dueño de alguien. Si Él es tu dueño y Él es tu Señor, ¿dónde está su temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? A veces pensamos, ¿en qué estamos menospreciando a Dios? ¿En qué le estamos fallando? En no darle honra. En no darle la debida honra que Él quiere. Porque Él aquí no está diciendo, tal vez si quieres, dame honra. Él dice, ¿dónde? Nos pregunta, ¿dónde está mi honra? Y tú dices que yo soy tu Señor, y tú dices que yo soy tu dueño, y yo soy tu Abba Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y sabes por qué Dios nos pide? Porque Él quiere bendecirte. Porque tenemos un Dios tan grandemente, un corazón tan generoso que Él quiere darte. Él quiere darte, pero Él sabe que la única manera que su hijo pueda recibir es dando. No hay otra manera para recibir. Es darle a Dios lo que le pertenece y ponerlo en el primer lugar. El principio de las primicias es lo primero. Darle lo primero. Lo primero, no lo segundo, no lo tercero. Él quiere todo. Él quiere lo mejor, porque lo mejor es lo primero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo mejor es lo primero, pues Dios lo quiere. Amén. Pues Dios hoy nos habla a nuestra vida. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda, diezmo, aprendemos a temer a Dios todos los días de nuestra vida. Porque sabes que cuando tú le das a Él, lo pones en primer lugar, pones en alta estima su palabra, porque vas a obedecer su palabra. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tú le vas a temer a tu Señor, porque dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No menospreciemos. Diga, no voy a menospreciar tu palabra. No menosprecies su palabra. No menospreciemos su palabra. Menospreciar es tener por menos, sin valor, abajo. Eso es menospreciar. Dios quiere que le tengamos en alta estima su palabra. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos.